Buenas tardes, bienvenidos a todos a este evento. Es un homenaje a quien fuera, no sé, uno de nuestros más queridos investigadores principales en el IEP. Yo fui su asistente de investigación también. Entonces es un momento muy emotivo, muy lindo para nosotros. Todos los de la mesa somos miembros del IEP. Marisa Remí, socióloga, es investigadora principal. Ricardo Cuenca es psicólogo social y es nuestro director general. Y Carolina Trivelli es economista, también investigadora principal y fue directora del IEP hace unos años. Entonces, solamente quiero decirles que muchas gracias y comenzará la presentación Ricardo Cuenca. Y también quiero aprovechar de agradecer a la Cámara Peruana del Libro porque de ellos fue la iniciativa de tener esta mesa. Y obviamente nosotros quedamos muy contentos con esa iniciativa. Gracias, Patricia. Muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ser director del IEP siempre es un honor enorme para los investigadores en el instituto, en general para los investigadores de las ciencias sociales, pero lo es más cuando tenemos que estar como hoy reunidos para recordar el enorme trabajo que Julio Kotler ha hecho en el instituto, pero sobre todo para el país. Y quiero organizar los comentarios y la presentación de Julio en tres partes, en dos partes y una pequeña idea final. Y quiero empezar hablando de que Julio no solo fue, como dice Patricia, uno de los más importantes y más queridos investigadores principales en el IEP, no solo fue un exdirector en el instituto, sino que fue un personaje absolutamente importante para una de las transformaciones más importantes que tuvo el IEP a lo largo de estos 55 años de vida institucional. Y es que dirigió la gran reforma de la democratización del instituto. Y eso fue la impronta, creo, institucional más importante y que aún mantenemos cada 2 años cuando la Asamblea de Asociados del Instituto elige al director y al Consejo Directivo por el periodo de 2 años. El trabajo terco de Julio y un grupo de jóvenes investigadores en la primera mitad de la década de los años 80 tenía que ver con la idea de pensar en un proceso de transición y de cambio institucional. Aun cuando, como en las memorias de los 25 años y en un texto reciente por publicar, todos tenían clarísimo que la figura de José Matos Mar era la de un liderazgo intelectual importante en el instituto y en el país. Había una efervescencia para poder decir también que se necesitaba un cambio. Y entonces, así como se pensó y se empezó a trabajar en la construcción de las ciencias sociales en mitad de los años 60 en el instituto, también se empezó a trabajar a principios de los 80 la idea de institucionalidad. Y entonces 2 ideas recorrieron, según Julio, las decisiones finales para poder organizar esta transición ordenada hacia un proceso mucho más democrático para el gobierno del instituto. Y entonces, en 1984, la asamblea, se forma la asamblea y entonces es elegido a Julio Kotler como director general del instituto por un periodo de 2 años y conformaron su consejo directivo en ese momento Alberto Escobar, Efraín González de Olarte, Raúl Hopkins, María Rosorowski, Carlos Iván de Gregori y Óscar Castillo fueron los suplentes. E insisto que fue importante porque con la elección del director no solo se democratizaba el sistema, sino que se descentralizaban las funciones. Y ahí se crearon las direcciones que creo que todos los que estamos en la mesa y todos los que están
en la sala, investigadores del instituto, hemos asumido en algún momento alguna de las direcciones. Y entonces, esto arrastró un conjunto de cosas importantísimas en el instituto, colaterales a la idea de esta transición democrática. Y una primera de ellas fue la propuesta del Programa Institucional de Investigaciones, para que alrededor de esto, de esta idea, se pueda realmente hacer efectivo estas distintas disciplinas y distintos abordajes hacia las ciencias sociales y hacia un problema de estudio que era parte de la riqueza del instituto. Escuchaba anoche parte de la grabación que le hice a Julio en el 2013 a raíz de la celebración de los 50 años. Y algunos de nosotros tuvimos que entrevistar a algunos de los investigadores para poder ayudar a quienes estaban elaborando el texto. Y escuchaba algunos de los pasajes de la entrevista para este periodo que quería relevar del trabajo de Julio, investigador del IEP. Y rescato de ahí una frase para terminar esta primera sección que creo que resume muy bien esta idea de la búsqueda de la democratización y de la institucionalización en el instituto. Y es que Julio decía que no podíamos ser tan contradictorios mostrando el enorme interés que teníamos por la democracia sin expresar la democracia al interior del instituto. Y eso fue parte de esta gran motivación para hacer ese cambio institucional fundamental para el instituto. No hay día en el que alguno de los investigadores y alguno de los proyectos no se refiera a la enorme importancia de la institucionalidad, y bueno, parte de este discurso de institucionalidad fue también vivido en las transformaciones en el instituto. El segundo punto, no sé cómo vamos de tiempo, Pati, me vas avisando porque me voy a desordenar, creo. Ya, muy bien. El segundo punto tiene que ver con Julio y su trabajo intelectual y académico en los últimos años. Hace poco tuvimos el aniversario de Clases Estado y Nación, hemos tenido muchas reflexiones conceptuales y teóricas sobre el trabajo de Julio. De hecho, parte de ellas van a ser conversadas por Marisa y por Carolina, pero yo quiero referirme a un periodo comprendido entre el 2009 y el 2013, el 2012, en el que una preocupación empezó a dar vueltas en el IEP y particularmente en el trabajo intelectual de Julio, y es esta idea acerca de las desigualdades, ¿no es cierto? Todo empezó en una mesa verde, como casi siempre empiezan las cosas en el IEP. Carlos Iván de Gregori dirigía el inicio, los prolegómenos de un nuevo programa institucional, ese que en el 84 Julio había dicho que necesitábamos, alrededor de las desigualdades, que se llamaba Entre la consolidación del desarrollo y la profundización de las desigualdades. Y estábamos en esa mesa verde discutiendo cómo se armaba el proyecto, y apareció una pregunta de Roxana Barrantes, que terminó dirigiendo los proyectos de investigación hacia el futuro, y era eso: ¿cuál es el problema con la desigualdad? Y cuando todos estábamos en plena discusión sobre el problema de desigualdad y Roxana hizo esa pregunta, empezamos, creo yo, a trabajar efectivamente el problema de la desigualdad. Luego fuimos encargados, Julio y yo, para organizar un conjunto de balances que serían las bases conceptuales para este nuevo programa institucional, que terminó publicándose en un libro que recopila los trabajos de varios de los colegas en el instituto, y que fue una muy buena excusa para que Julio y yo podamos trabajar y discutir algunas de las cosas alrededor de las desigualdades. Y entonces empezamos todos los lunes en la mañana, con un café, y luego de ponernos al día con la coyuntura y los chismes de la política,
para luego entrar rápidamente a discutir algunos puntos, ¿no? Y empezamos las discusiones con algo de claridad, que la preocupación por las desigualdades era legítima, pero que la pregunta de Roxana seguía dándonos vueltas en la cabeza, y entonces, aún siendo legítima, ¿por qué es y cómo debemos abordarla y por qué debemos abordarla? Y empezamos a ver qué teníamos que leer y cómo teníamos que organizar el trabajo. Y claro, Julio me dice: Ricardo, no mucha teoría, vayamos a algunos numeritos para ver cómo está la realidad. Y así empezamos revisando unos artículos de Nora Lustig, que eran atroces, porque nos decía que no solo América Latina era el continente más desigual en el planeta, sino que el Perú, dentro de ellos, junto con Brasil, tenía unos serios problemas de desigualdad. Pero esos textos nos sirvieron para que a partir de eso se desarrolle esta idea de Julio sobre los 3 puntos con los que quiero acabar solo para mencionarnos, y que ayudaron mucho a dirigir el proyecto. Uno, primero, que las desigualdades no son solo un problema de redistribución, sino que tienen que ver con oportunidades sociales. Segundo, que esas oportunidades sociales que podrían estar desaprovechadas terminaron ayudando a formular la pregunta de Julio respecto a cuánta desigualdad tolera la democracia. Y seguimos en este camino, y él siguió pensando en esta contradicción de los individuos que terminan reclamando mucha libertad, pero a la vez mucha atención y protección del Estado, que lo llevó a una segunda pregunta acerca de, ahora, ¿cuánto es verdad que la democracia es capaz de reducir estas desigualdades extremas? Y eso fue importante porque a partir de allí, además, surgió la necesidad para su próximo proyecto de investigación alrededor de empresarios, tecnócratas y grupos de poder en esta construcción de una manera de concebir cómo es que se trabajaba el tema de la democracia y su relación con las desigualdades. Por supuesto, ahí los caminos se abrieron. Julio se dedicó a trabajar la introducción, le puso Perú a estas reflexiones y trató de entender la clave de nuestras discusiones sobre desigualdad como falta de oportunidades sociales en el marco de la crisis política de la década de los 80, del gobierno de Belaúnde y de García, y luego el embate autoritario. Y claro, siempre volvíamos a esa idea de la institucionalidad y del triángulo sin base. Yo quiero terminar con una pequeña anécdota de 1 minuto. Pensábamos Marisa, Carolina y yo cómo podíamos acordarnos de una, y la verdad es que no pensé mucho para ver qué salía de las anécdotas. Y ahora que venía para acá me quedé pensando un viaje que tuvimos a Arequipa hace algunos años, en donde, por supuesto, viajar con Julio era además Arequipa muy especial, porque me contó toda la época de Mostajo, en qué columna de la Plaza de Armas había que estar en el momento álgido de la Revolución. Y en cambio de eso lo invité a conocer algo y le dije: mira, esto es una sorpresa, vamos, algo interesante puede pasar de aquí. Y fuimos a un centro comercial, a un mall, y era el mall donde estaba el antiguo hipódromo de Arequipa, que ahora es convertido en un gran mall. Y nos quedamos como 2 horas y media sentados, porque surgió ahí una idea que será un pendiente en esa anécdota, y es que me dijo: mira, todo el mundo está criticando estos malls. Sin embargo, te has dado cuenta el enorme poder democratizador que tienen. Finalmente, en ese patio de comidas donde nos habíamos sentado, y no comimos, felizmente, porque después nos vengamos del patio de comidas comiendo mucho y más rico en Arequipa, en el centro, efectivamente en un espacio en el que todos estaban conviviendo de manera más o menos armónica, y la segmentación de la propia ciudad de Arequipa no se reflejaba dentro de ese patio de comidas del antiguo hipódromo de Arequipa, convertido ahora en un nuevo mall. Eso eran las conversaciones con Julio, eso eran las conversaciones que allí donde había probablemente un proceso o algo muy trivial, siempre era posible que saque una pregunta interesante y que nos contagie con esas preguntas para seguir pensando el Perú. Muchas gracias. Marisa.
Buenas noches. Muchas gracias por venir a este momento para reflexionar sobre la vida, la obra, la persona que fue Julio Kotler, y que fue como diré al final, uno de los personajes importantes, realmente importantes del Perú contemporáneo, ¿no? La cuestión de la desigualdad de la que Ricardo acaba de hacer referencia como uno de los últimos temas que estuvo trabajando Julio, en realidad es una arista, un lado de una de las preocupaciones centrales de Julio Kotler, de un rasgo duro, permanente de la sociedad peruana, de la traba de su democracia y de la posibilidad de integrarse como región, que es el tema de la fragmentación. Para Julio era muy duro el nivel de desagregación de la sociedad peruana, así como visto como desigualdad, es un tema de los últimos años de su trayectoria intelectual, es también el tema de uno de sus primeros y más notables textos, La mecánica de la dominación y el cambio social, un texto del 67, para mí uno de los mejores trabajos, porque allí, ya en el 67, de regreso creo de Burdeos, levanta Julio una trama de análisis desde la sociedad rural hacia el país que, a diferencia del resto de la intelectualidad de ese momento, no queda desfasada por la reforma agraria, que elimina lo que era el latifundio, digamos, sino que mantiene la problemática que ahí plantea como vigente. En la mecánica y la dominación digamos, se encuentran no preguntas pequeñas, la relación entre los indígenas y el hacendado, que hubiera quedado barrida, digamos, o como dato histórico, sino se plantea preguntas, como en toda la obra de Julio, las grandes preguntas sobre el país y sobre cómo se va tejiendo su futuro, sobre qué bases va construyendo el país su futuro. El análisis que hace allí es muy importante en la tradición intelectual, en las ciencias sociales peruanas, porque es una de las primeras rupturas fuertes, radicales, con el indigenismo, incluso con maestros suyos de etnología de San Marcos, y con esta mirada romántica del campesino en el país, siendo afectado personalmente también por el nivel de injusticia y de humillación de los campesinos. Sin embargo, ve la sociedad rural como una sociedad fragmentada, parte de una sociedad nacional que está integrada en realidad por hilos paralelos o líneas de poder que impiden el tejido de solidaridades, y eso es un dato muy fuerte de los trabajos de Julio. Es decir, a la fragmentación étnica que se reproduce como herencia colonial, el análisis agrega una fragmentación horizontal al interior de los indígenas, al interior de los mestizos, y termina siendo la forma como se reproduce al interior del país una estructura económica de dominación exportadora que no logra ni siquiera generar solidaridades o integración al interior de las propias élites, sino que a su interior compiten y se enfrentan. Uno de los últimos trabajos, infortunadamente no lo ha terminado, creo, sobre empresarios de Julio, muestra tanto el poder de los empresarios como la debilidad de sus organizaciones. El tema sigue alimentando su preocupación, esta competencia por pedazos del poder que desagrega las posibilidades de integración del país. La imagen del triángulo sin base es la imagen de una sociedad sin solidaridades orgánicas, en la que todos buscan por sus medios acceder a pedazos, a recursos de poder que se gestionan de diferentes maneras.
De manera absolutamente pionera, en 1967, Julio se da cuenta que en ese momento parte de la exclusión de los indígenas viene de su exclusión al voto y se da cuenta que ninguno de los partidos modernos, Acción Popular, APRA, Democracia Cristiana, que están surgiendo como portadores de la modernización, ninguno levanta la cuestión del voto de los analfabetos. Incluso los portadores de la modernidad se adaptaron a la exclusión de las masas indígenas y mantienen esta convivencia con la exclusión, ¿no? Este recorrido por la sociedad rural para reencontrar la dominación nacional y sus rasgos centrales, creo que es parte del aporte de Julio, no solo conceptual, sino sobre cómo trabajar los temas. Él siempre nos planteó a todos la necesidad de observar desde dentro, desde lo más profundo, y desde allí encontrar las trabas, las limitaciones, aquello que es, como decía Renike, indigesto, ¿no es cierto?, que no queremos mirar y que Julio lo miraba y lo levantaba en voz alta. Y de allí que se le reconociera un fuerte pesimismo, digamos, pero sobre todo comentarios muy fuertes, muy ácidos y muy descarnados sobre la realidad peruana. Esta fragmentación social, política, territorial, no solamente para Julio es un tema académico en el cual hace uso de teoría, etcétera, sino también es de política concreta. Como conocemos todos los presentes, Julio era un hombre preocupado permanentemente por la política actual, en esta combinación entre la academia y la política que él impulsó dentro del instituto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo quieren ustedes, nos decía, impulsar la descentralización en un país que nunca se ha integrado? Y es algo que nunca pudimos responderle, la verdad, que Julio tenía preguntas durísimas, ¿no? Claro, yo he entrado a hablar de Julio Kotler por uno de sus textos, el que personalmente más me gusta. Creo que es su base factual para luego pensar la gran obra que es Clases, Estado y Nación. Pero hay dos rasgos más que en estos minutos quiero levantar. Uno tiene que ver con este empuje al interior del IEP de la relación entre academia y política. Su preocupación no son solo los libros y los textos, aunque era un lector extraordinariamente actualizado y siempre tenía a mano una sugerencia bibliográfica, ¿no es cierto? No deje de leer Tarrow, Marisa, ¿no? Bueno, sí, profesor doctor Kotler. No, sino el análisis de la coyuntura y el comportamiento de los actores políticos vistos, analizados desde su conocimiento profundo del país y desde su profunda compromiso, convicción con la democracia y con el liberalismo, para esta lectura permanente del espacio público que a Julio le gustaba, que lo disfrutaba tanto como leer un nuevo texto teórico. Empujaba a Julio en el IEP las mesas verdes, ¿no? En donde siempre, digamos, este encuentro de academia y política tenía en Julio, digamos, una voz importante que todos, académicos y políticos asistentes, siempre queríamos escuchar, ¿no? Creo que eso ha sido un aporte junto con la investigación a la personalidad del IEP de hoy en día. El segundo rasgo, que tiene que ver con la pequeña anécdota que, como dice Ricardo, habíamos pensado que podíamos pensar, tiene que ver con su generosidad intelectual. Este hombre, invitado permanente por notables universidades por todo el mundo, con intercambios epistolares y relaciones con lo mejor de la intelectualidad, este tipo famoso, que cuando daba una entrevista salía en primera plana anunciada. Y me acuerdo de una entrevista que dio al Comercio y la noticia ahí era, hoy entrevista a Julio Kotler, ¿no? En su página política. Este hombre brillante
En el IEP dejaba siempre su puerta abierta y estaba siempre dispuesto a que todas y todos entráramos a conversar, a tantear de los temas que a una le preocupaban, cómo enfocarlos, y Julio lo conversaba, o la principal noticia del día en el periódico, y se destrozaba con Julio, o entre varios, o con un whisky, pero siempre dispuesto a conversar, a compartir, a pensar juntos, un tipo de su nivel tan brillante. Yo creo que mi anécdota, la que yo recuerdo mucho, es el recuerdo precisamente de esa generosidad intelectual. La primera vez que yo hablé con Julio fue en el año 84, en el primer Congreso Nacional de Historia. Yo estaba chiquilla, un poco asustada, y después de mi ponencia sobre movimientos campesinos, veo que se me acerca Julio Kotler, ¿no es cierto? Y con una simpatía y una horizontalidad absoluta, a comentar que le había interesado, a hacerme sugerencias y sobre todo a empujarme, a darme ánimos para seguir adelante con la investigación y con las ciencias sociales, ¿no? Esta generosidad suya, yo creo que como la mía, Julio tocó muchas vidas, ¿no? Yo he mirado, para terminar, he hablado de su mirada dura sobre el país, pero tampoco puedo olvidar cómo derramó lágrimas cuando Carlos Iván de Gregori nos contaba las historias que él recogía en la Comisión de la Verdad, ¿no? Para Julio, el Perú era un país que comprendía, que buscaba comprender dramáticamente, que amaba y que sufría también, ¿no? Yo creo que fue, como dije al inicio, uno de nuestros grandes personajes contemporáneos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un enorme honor y placer estar con ustedes esta noche, agradecerles su presencia y el cariño hacia Julio. Quisiera, como habíamos acordado en los mismos bloques que han hablado mis colegas, quisiera referirme más que al aporte intelectual en algún aspecto, ni en la desigualdad, ni en los mecanismos de la dominación de Julio. Quisiera hablar de una práctica que Julio nos impuso, derivada de su preocupación por las políticas públicas, ¿no? Por cómo se toman las decisiones, por a quién se escucha cuando se toma una decisión, por cómo incidir en que las decisiones que nuestros líderes, sean los líderes de un gremio, los líderes políticos, los líderes de las políticas públicas toman, era una preocupación que le generaba no solamente un enorme desafío, sino una enorme curiosidad, ¿no? Julio tenía una curiosidad por entender cómo una idea terminaba traduciéndose en una decisión y cómo una decisión se hacía legítima y se convertía en una acción dentro de un aparato marcado por esto que comentaba Marisa, por un conjunto de individuos con poco vínculo, que además en general eran individuos bastante homogéneos, que no veían casi nada del resto de individuos sobre los cuales estaban decidiendo. Esa preocupación creo que llevó a Julio a ser muy enfático, a veces a exagerar, en forzarnos a todos los que interactuábamos con él a repasar y valorar esos espacios de conversación, ¿no? La necesidad de generar espacios de diálogo en los que uno se aproxima al diálogo no para imponer y para exigir convencer al otro, sino para escucharlo, para entender con quién se habla, para poner a prueba nuestra capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y ese ejercicio que Julio nos obligaba a hacer estaba, por cierto, siempre marcado por estas acciones que Julio siempre nos impuso de mirar la realidad con crudeza, ¿no? Nos decía, bueno, pero ¿por qué eso va a funcionar
así si no ha funcionado nunca antes? ¿Por qué vamos a descentralizar? ¿Cómo vamos a descentralizar un país que no está integrado, como decía Marisa, ¿no? Era esa mirada que nos obligaba a poner esa obligación de conversar, de escuchar, de pensar en el otro desde el individualismo, pero a la vez exigiéndonos poder escuchar, poder referirnos a otros y poder mirar más allá de lo que nos era cómodo y confortable. Julio tuvo una gran preocupación por estos mecanismos de agregación de intereses, ¿no? Su trabajo sobre los gremios empresariales, pero también sobre las comunidades campesinas, ¿no? Era una reflexión sobre cómo en una sociedad donde cada uno cree que tiene que ser el más fuerte, que tiene que sacarle ventaja al otro, tiene que ponerse o llega a ponerse de acuerdo para empujar algo que tiene que ver con el bien de ese colectivo, para promover una idea, para impulsar un nuevo liderazgo. Y esas preguntas lo llevaron siempre a descarnadamente a mirar estas instituciones sociales que él siempre calificó como demasiado precarias para los desafíos a los que se enfrentaban. Creo que el trabajo de Julio sobre empresarios, el trabajo de Julio sobre las instituciones formales y no formales dentro del esquema democrático lo llevaban siempre a una reflexión muy pesimista sobre la capacidad que teníamos los peruanos realmente de trabajar de manera colectiva y de trabajar juntos. Sin embargo, también lo emocionaba ver aquellos casos donde sí se producía una agregación de intereses, donde sí se veía un conjunto de peruanos y peruanas que se aglutinaban alrededor de un objetivo común que podía ser pequeño o enorme, ¿no? Y por eso siempre resaltaba la existencia de nuestra propia casa como un espacio de esos, pero también la creación de otras instituciones como Transparencia o Proética, cuando eran los momentos, a las que criticaba mucho también, pero que también reconocía que terminaban constituyendo estos microespacios donde se podían dar cuenta de estas aglomeraciones de intereses por un fin común. Cuando fui nombrada ministra, Julio encontró que esa era una muy buena oportunidad para aprender un poquito de cómo eran esas interacciones. Y entonces conversábamos mucho, no tanto como uno quisiera porque el tiempo era escaso, pero vino un par de veces a mi oficina y hablábamos por teléfono seguido, porque quería saberlo todo. Quería saber con quién uno se pone de acuerdo. Cuando alguien trae una idea interesante, ¿quiénes se suman? ¿Quiénes se oponen? ¿Cómo se logran acuerdos dentro de un gabinete? ¿Quién habla con quién? ¿Y cuáles son aquellas asociaciones que terminan siendo más efectivas y efectistas? Julio siempre, en ese periodo, me pedía, una cosa que no hice y de la cual me arrepiento, por supuesto, es que cuando asumí el cargo me dijo, todos los días anota en una libreta algo que te haya llamado la atención, porque al final vas a tener un material riquísimo para alimentar esa discusión que él quería tener. Por supuesto no lo hice más que los primeros 3 días y después nunca más, y ahora me arrepiento porque creo que hubiéramos tenido un material importantísimo para trabajar. La reflexión recurrente de Julio en mis años en el Ejecutivo era, discúlpame, eso que estás queriendo decir, eso que crees que vas a poder hacer, ¿por qué ahora sí se va a poder hacer si antes no se pudo? Y si uno no tenía una buena respuesta para eso, ese era el tema central. De nuevo, cómo conseguir cambiar en un contexto en el que jugar solo no tiene sentido. Julio, en esta apuesta por generar diálogo, por generar conversaciones, por escuchar a los otros, tuvo una actitud y un rol muy importante dentro del IEP en su relación con los más jóvenes, en su relación con los jóvenes investigadores a los cuales nunca se portó como un gran mentor, sino
como un invitador a la conversación. Y con esas conversaciones que cuenta Marisa, pasando por su oficina a preguntarle por un libro o a contarle una idea, o los encuentros del café, ¿no? Se han ido cambiando en el tiempo. Yo llegué al IEP hace 28 años, más o menos, y en esa época no había internet. Uno leía los periódicos en la cafetería, en papel, y los lunes en la mañana, lo mejor que a uno le podía pasar era llegar a la cafetería del IEP a leer los periódicos con Julio Kotler. Imagínense, uno era un jovencito, ¿no? Y escuchaba el análisis de la coyuntura de los programas dominicales. Careta salía en esa época los lunes, se leía ahí, y ese era el análisis de coyuntura que Julio compartía horizontalmente con todos los que pasaban a tomar un café en esa mañana del lunes en el IEP. Esa misma actitud la mantuvo durante los 28 años que yo he pasado en los alrededores del IEP, y lo he visto hace 2 o 3 años con la organización de cuando mandó a leer a los jóvenes asistentes de hoy del IEP los clásicos, ¿no? Y los ayudó a organizar unas mesas de debate en las cuales él participó activamente para asegurar que los jóvenes no solamente habían leído los clásicos, sino que habían discutido, ¿no?, todas las conclusiones, todas las dudas, todas las respuestas. Y lo hacía no solamente para formar a los jóvenes, sino porque a él le interesaba mucho entender cómo estos jóvenes estaban leyendo a Borricó, a Huepi Figueroa, a Golte, ¿no? Quería saber, él también se nutría, justamente cumpliendo su apuesta de mirar estos otros espacios, estos otros grupos, para entender mejor cómo incidir. Termino con una anécdota como mis colegas, una muy puntual y pequeña. Una cosa de las grandes que me enseñó Julio cuando llegué al IEP, así como les digo, hace muchos años. Era muy jovencita, y Julio se encontraba con uno en el pasillo y él siempre tenía una pregunta, ¿no? Y entonces generosamente le pregunta a esta chica asistente, economista, porque además tenía fascinación con los economistas, aunque a él le costaba decirlo, porque le encantaba que éramos muy fetichistas con el número, con el dato, con el instrumento, ¿no? Y eso a él le gustaba mucho, destruirnos nuestro número, nuestro dato y nuestro instrumento. Y me pregunta de qué se trataba mi proyecto, de qué iba mi proyecto. Y yo, por supuesto, me comencé a llenar 5 minutos del desarrollo rural, las finanzas agropecuarias, los campesinos de hoy, el ajuste, ¿no? Y a los 5 minutos me cayó y me dijo: si no me lo puedes decir en 2 párrafos, todavía no sabes lo que quieres hacer. Casi me muero, ¿no? 2 semanas completas tratando de pensar cuáles eran los 2 párrafos que de verdad sí mencionaban, podían dejar en claro qué es lo que quería hacer. Esa lección es una de las cosas que me ha ayudado a ser más concreta en contar qué es lo que estoy haciendo. Tanto así que hace poco, hace un par de meses, Leonor estaba presente, fui a visitar a Julio, porque estoy escribiendo con Rodrigo un ensayo para un proyecto del IEP, y fui para presentarle la idea de lo que quería hacer, para que nos diera bibliografía, consejo, lo destruyera como también le gustaba hacer. Y me fui preparadísima con mis 2 ideas en la cabeza, ¿no? Terminé de decírselas y me dijo: bueno, esas son 2 buenas ideas. Y me dio, por supuesto, después 60 críticas, la bibliografía. Y tenía eso, ¿no? Julio siempre nos enseñó que se podía ser duro y que eso no implicaba ser mala onda, ¿no? Sino que al revés, era parte de su forma de relacionarse con los demás, ¿no? Muy horizontal y muy duro, muy ácido, pero a la vez muy constructivo. Julio nunca hubiera aceptado decirnos que teníamos áreas de mejora, siempre nos decía clarito y raspado que estaba pésimo lo que estábamos haciendo, que volviéramos a trabajar, que teníamos tiempo para rehacerlo todo. Muchas gracias. En unos minutos acá, como les conté, yo fui asistente de Julio hace muchos años. Yo hubiera querido seguir siendo su asistente, aunque tenía mis proyectos, porque me encantaba trabajar con él. Pero tengo que repetir 2 cosas que ya han dicho, una que es Marisa.
pero no lo quiero dejar de poner, que es la generosidad. Es la generosidad y el hecho de que podía ser así de crítico con un asistente como Carolina como con un investigador senior. Era lo mismo, o sea, él no diferenciaba en ese sentido a quién criticaba y a quién no. Le importaban las ideas, principalmente. Otro tema es que creo que yo me dediqué justamente a la parte más cuantitativa de los análisis porque era la persona que me enseñó a mí, en general enseñaba, que cada idea tenía que tener un sustento en evidencia. Antes de que se hablara de la Semana de la Evidencia o cualquier cosa, era Julio. Entonces tenía que hacer una ponencia en Río, tenía una ponencia en Washington, y entonces tenía la idea y me decía, esto lo quiero demostrar así, ¿cómo se haría? Y entonces yo me ponía a trabajar pero eran muchos días de trabajo porque no había internet, tenía que ir a todos los ministerios a buscar cuánto ganaban los funcionarios para hacerle la serie de remuneraciones en el Estado, ¿no? Ese tipo de cosas, pero me enseñó a trabajar duro y cuando ya me veía muy desalentada, me dijo, una vez, yo estaba muy cansada ya de tanto numerito, y me hizo, es que es muy importante la parte estadística, me dice, y me contó, no sé si lo inventó para mí, pero me contó que cuando estaba estudiando en Francia, un profesor les dio una hoja con datos de un país, la balanza comercial, las exportaciones, la cantidad de población, la tasa de mortalidad, y les dijo, díganme qué país es y analícenlo en términos sociales y políticos. Y entonces, sin decir qué país era. Entonces me dice, por eso es importante. Tú tienes que entender, ves las cifras y tú entiendes por dónde va este país. Entonces sí es importante eso. Y bueno, y aprovecho que estoy acá porque está Rodrigo Gil, que fue su último asistente. Paolo Sosa fue el anterior con quien le tomamos examen a Rodrigo a ver si daba la talla para ser su asistente, porque Paolo se iba a estudiar fuera y estábamos preocupados de que encontráramos un asistente inteligente, bueno, pero que además hiciera de todo como nosotros en el IEP estamos acostumbrados. Y también agradezco a Julio porque gracias a él conocí a otro asistente antes de mí, que era Julio Carrión, con quien ahora somos colegas, escribimos juntos. En fin, creo que quiero dar esa voz de los asistentes que estamos eternamente agradecidos con su generosidad y por eso también dije que no iba a venir a la mesa porque todavía me afecta que no esté. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. De eso se trataba, de estar en un momento entre los amigos de Julio, recordando su trabajo intelectual, pero sobre todo recordándolo a él y todo lo que nos sigue haciendo pensar. Así que muy buenas noches y muchas gracias por estar acá.